tenemos la oportunidad de poder escuchar un impactante mensaje a través del doctor Armando Altusi, que estará compartiendo el día de hoy el tema Panorama del Apocalipsis. Quiero que recibamos al doctor Armando Altusi con un fuerte aplauso para que él venga a compartir este tan importante tema. Doctor, bienvenido a trabajar. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, pues yo amanecí un poco pesadito porque me dieron anoche a comer a las 11:30 de la noche tlayudas de Oaxaca. Llegué como a las 8:30, venía de Estados Unidos y pues ya 1 hora y media ahí para, ya saben, el aeropuerto y bueno, pues vamos a las tlayudas, que hay un restaurante aquí oaxaqueño y como yo soy de Oaxaca, pues dije voy a comer algo de mi pueblo. Así que pues amanecimos muy bien, gracias a Dios estoy muy contento. El salón está hermoso, me da mucho gusto que haya en esta ciudad el crecimiento que existe de la palabra de Dios y sobre todas las cosas que no estamos en tinieblas. Estamos rodeados de un mundo completamente loco. Y creo que habría otras palabras mucho más drásticas para poder definir la humanidad que nos rodea. Y estoy hablando tanto de las naciones como de los gobernantes, en el área política, religiosa, filosófica, económica. El mundo nunca se había encontrado como ahora en la confusión en que se encuentra. Y es impresionante cómo todos los sistemas e ideologías que el ser humano ha tratado de desarrollar o de poder tratar de imputar para poder beneficiar a los gobiernos, como el comunismo, el fascismo, el nazismo, inclusive las democracias, que decía el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, entre los mejores sistemas está la democracia, pero uno de los mejores, pero no el mejor. Entonces estamos en un mundo completamente confundido simplemente porque hemos creído que podemos hacer nuestra vida, ser padres, formar un matrimonio, gobernar sin Dios. Y cuando sacamos al Dios de la Biblia, al creador y sustentador del universo de nuestras vidas, es cuando encontramos lo que acabamos de encontrar en este testimonio, ¿verdad? Confusión, tristeza, amargura, frustración, desilusión. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser dioses. Y antes de desarrollar esta conferencia, que va a estar un poquito larga, imagínense, tengo que compartir 22 capítulos, de los cuales he escogido los temas más importantes del Apocalipsis. Quiero darles en primer lugar un panorama geopolítico para que ustedes puedan situarse y entender en qué momento nos encontramos de la historia, porque esto es lo más importante en la Biblia. En Eclesiastés 3 dice: hay tiempo para llorar, tiempo para morir, tiempo para sembrar, para recoger. Y la pregunta es, ahorita, ¿a qué hora son? ¿Qué hora es? ¿En qué tiempo nos encontramos? El siglo XX se inició cuando la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo y ya se había profetizado en Mateo 24 que habría guerras y rumores de guerras y se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Durante toda la historia ha habido guerras. Desde que Caín mató a su hermano Abel, la historia humana es una historia manchada de sangre. El Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, determinó que en los 6.000 años que aproximadamente tenemos de historia, solo han habido 25 años de paz. O sea que no tenemos por qué sorprendernos que ahorita Corea del Norte ayer volvió a lanzar otro misil desafiando otra vez a Estados Unidos. No nos sorprendamos de todo lo que estamos oyendo, porque somos la primera generación en la historia que tenemos las armas nucleares suficientes para borrarnos
nosotros mismos del mapa en 30 segundos. Somos la primera generación con el potencial nuclear que podemos nosotros, y es donde la Biblia nos va a llevar a la autodestrucción del ser humano. Pero antes de todas estas cosas, Jesús dijo que iban a haber señales en los tiempos. Y eso es lo que estamos contemplando. Acaba la Primera Guerra Mundial, los ingleses terminan con el imperio famoso otomano, que duró aproximadamente 400, 500 años. 1923. Viene la época de la ley seca, la época de la recesión en Estados Unidos, y en Alemania, completamente humillada por la Primera Guerra Mundial, se oye una voz populista que dice: vengo a hacer de Alemania la nación más importante del mundo. Este hombre sacó al comunismo de Alemania, levantó las fábricas, hubo trabajo para todo el mundo, creó el famoso coche Volkswagen, que significa en alemán el carro del pueblo. El Porsche, el Fernando Porsche, hace el carro deportivo, y Alemania comienza a resurgir de las ruinas con un hombre llamado Adolfo Hitler. Este hombre establece el Partido Nacional Socialista y el nazismo, y durante 3 años y medio este hombre se presentó a Alemania, y estoy hablando de 85 millones de personas, y no estamos hablando de indígenas, tlaxcaltecas, otomí ni zapotecos. Estamos hablando de licenciados, de astrofísicos, de ingenieros, de arquitectos. 85 millones de alemanes educados, con maestrías y con doctorados, que fueron engañados. El 90% de la iglesia evangélica cristiana fue engañado. Él invitaba al principio a los pastores para que desayunaran, les hizo iglesias, porque esta es la forma como actúa Satanás. Y la historia se repite, porque el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y todas estas circunstancias que pasaron en el pasado las estoy usando para que nos situemos en el medio ambiente que nos encontramos actualmente. Hitler se levanta, desde luego que se juntan los aliados, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos entra a la guerra cuando el Japón bombardea en Hawái, Pearl Harbor, casi toda la flota naval de Estados Unidos, los japoneses la acabaron. El presidente de Estados Unidos se levanta, Roosevelt le declara la guerra al Japón y a Hitler, se juntan en Normandía, invaden Normandía, llegan hasta Berlín, y antes de que llegaran, Hitler se suicida junto con su esposa y sus principales generales. Termina la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, que fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial, se levanta como la supremacía política, económica y militar número 1 del mundo. Pero en 1950, 4 o 5 años después de que Estados Unidos comienza a tomar el liderazgo internacional, repito, político, económico y militar, se levantan también la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y en 1952 Rusia prueba su primera bomba de hidrógeno. Y de 1950-52 a 1989, en el siglo pasado, se experimentó lo que se llamó la Guerra Fría. Se llama fría porque no hubo bombazos, no hubo ataques entre los rusos y Estados Unidos, sino que fue un pleito diplomático continuo, una tensión en la que llegó a su punto en los 60s, cuando Nikita Khrushchev, por órdenes de Fidel Castro, establece misiles nucleares en Cuba. Y entonces el presidente John Kennedy de Estados Unidos en aquella época le contesta a Nikita Khrushchev y le dice: nuestros satélites acaban de descubrir que está Cuba rodeada de satélites y de misiles rusos, y te doy 1 semana para que los saquen de Cuba o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que Nikita Khrushchev sacó sus misiles, se retiró a Rusia, Castro se enojó con los rusos, y entonces fue a pedir ayuda a Mao, mandó a Che Guevara allá a Rusia, a China, para que pudiera tener ya contacto con los chinos. Los chinos
hicieron a un lado también al Che Guevara, se queda Fidel Castro aislado y le dice al Che Guevara, pues vamos a expandir, ¿verdad?, la revolución socialista a Sudamérica. Manda al Che Guevara a Bolivia. Los indígenas de Bolivia no cooperan con el Che Guevara, matan al Che Guevara con todos los 8 o 10 comandos que él lleva, y se acaba la revolución socialista, pero permanece Cuba en el hemisferio que tenemos nosotros como el centro del comunismo. En 1989, Mikhail Gorbachev escribe un libro que se llama La Perestroika y le pide al Papa Juan Pablo II permiso para ir al Vaticano y desde el Vaticano mandar este mensaje. Quiero decirle al mundo, dice Mikhail Gorbachev, que el comunismo es una ideología falsa. Se derrumbó ante nosotros, no funcionó. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, sacamos a Dios de Rusia, y dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, el muro de Berlín es derribado en 1989-90 y se termina de la competencia, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos continúa permaneciendo al entrar al siglo que vivimos, el siglo XXI, como la primera potencia mundial. Pero algo comienza a suceder cuando un hombre llamado Vladimir Putin surge al liderazgo, ahorita ya no de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sino simplemente la Rusia, fragmentada en 15 repúblicas, desde el que se deshizo el comunismo. Entonces llega este Putin y comienza a tratar de levantar la antigua Rusia, invadiendo en primer lugar Ucrania, enfrente de Europa, enfrente de la OTAN. Nadie dijo nada, porque durante el mandato del presidente Obama, completamente Estados Unidos se salió del Medio Oriente, porque después vino el presidente Bush anteriormente, y el Medio Oriente quedó un vacío tremendo. Entonces, cuando hay un vacío, hay un principio físico que dice: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, alguien tenía que ocupar el vacío que Estados Unidos dejó después de la guerra del Golfo Pérsico, cuando los iraquíes juzgaron a Saddam Hussein y lo ahorcaron. Entonces, los ex generales de Saddam Hussein se comenzaron a juntar, los sobrevivientes, y se unieron a Al Qaeda, un grupo terrorista que comenzó en Afganistán y en Pakistán. Y este grupo de Al Qaeda comenzó a unirse con estos generales, y estos generales formaron el grupo que se llama el Estado Islámico, o el famoso grupo de ISIS, que en inglés significa, ¿verdad?, Irak, Siria y el Estado Islámico. Se levanta este grupo, y al mismo tiempo que Rusia quiere comenzar a levantar a Rusia en el Medio Oriente, el grupo de ISIS determina una nueva ley que se llama la ley Sharia o el califato. Y vemos nosotros de qué manera estos dos grupos, tanto en Europa, que es Rusia, ¿verdad?, como en el Medio Oriente, comienzan a levantarse en el mundo con instintos malignos totalmente, para tratar de reconquistar el principal punto geográfico, que es el Medio Oriente, porque ahí se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Simplemente en Arabia Saudita, Irak y en Siria se encuentran el 65% de las reservas petroleras del mundo. Entonces, el Medio Oriente surte del petróleo a Europa, y principalmente viene por el Golfo Pérsico, que está controlado por Irán. Entonces, al mismo tiempo que el Estado Islámico quiere reconquistar el Medio Oriente, Putin quiere reconquistar Europa. Y esto es tan interesante porque en la Biblia, en el libro de Daniel, hace 2600 años, el profeta hebreo Daniel profetizó que antes de que Cristo regresara, síganme con mucho cuidado, antes de que Cristo regresara, se iba a levantar Europa y el Medio Oriente, e iban a hacer un pacto entre los dos para formar la última confederación política de la historia, dirigida por un hombre en la Biblia llamado el Anticristo o la Bestia.
Y en la profecía de Daniel, capítulo 2 de Daniel, nos habla de una estatua que tuvo el rey Nabucodonosor, donde la cabeza de la estatua era de oro, el brazo y los pechos eran de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor eran de hierro, y los 10 dedos de la estatua eran una mezcla entre el barro y entre el hierro. Entonces el rey Nabucodonosor pidió que viniera Juan del Mercado, que le interpretara el sueño, y a los astrólogos, y a los brujos, y a los disque profetas, etcétera, etcétera, y nadie le pudo descifrar el sueño, y mandó matarlos a todos, los mandó a condenar a muerte. Entonces Daniel le pidió permiso al jefe de los eunucos. En aquel tiempo, ¿verdad? Eran los que cuidaban todas las cosas íntimas del rey, para que le diera tiempo y orara y Dios le diera la respuesta del sueño del rey Nabucodonosor. El Espíritu Santo le revela a Daniel, y en el libro de Daniel encontramos nosotros la historia de todos los imperios mundiales que han surgido desde el año 600 antes de Cristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Una vez en un debate que tuve con un ateo, me decía, es que yo necesito evidencias para creer en Dios. Le dije, la misma historia es la más grande evidencia de que Dios existe, porque nadie pudo haber puesto cronológicamente el orden de los imperios y los gobiernos que han surgido desde hace 2600 años hasta Jesucristo, más que el Dios de la Biblia. Le dije, aquí está, Señor, se lo pongo delante de sus ojos. En este sueño le dice el Espíritu Santo a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, que ahora es donde se encuentra Irak. Irak, la actual nación de Irak, es un nombre que se usó hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Biblia aparece con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o Babilonia, pero es el Irak que nos encontramos ahorita en el Medio Oriente. Muy bien, después le dice el Espíritu Santo a Daniel, después el brazo y el pecho de plata, vendrá otro imperio, y así es, damas y caballeros, exactamente como la historia nos da testimonio. ¿Quién surgió de los babilonios? Los medos y los persas, que conquistaron el reino de Babilonia. Y después le dice Dios, vendrá un tercer imperio de bronce. ¿Quiénes fueron, de acuerdo a la historia, los que conquistaron a los medos y a los persas? Alejandro el Magno, con sus famosas falanges, que a los 21 años inició su carrera de conquista, cuando su padre Filipos fue asesinado. A los 33 años Alejandro el Magno muere en Irak y conquista casi todo el sur de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, y Alejandro el Magno muere en Irak. Dicen, verdad, que de una sobredosis de drogas, de hashish y quién sabe qué tantas cosas se metió, y Alejandro el Magno, los últimos 6 años de su vida, se vuelve homosexual. ¿Quién conquistó a los griegos? La historia nos da testimonio que fueron los romanos. Viene el Imperio Romano, conquistan a los griegos, y los romanos absorben de los griegos la cultura helénica, o sea, el idioma griego koiné. Muy bien, desde hace 2000 años, que fue el último imperio de la historia, los romanos, han pasado 2000 años sin que nadie se atreva a levantarse con otro imperio. Porque de acuerdo a la profecía de Daniel, con las dos piernas de hierro que representan el imperio romano, que es Roma, después de los griegos vino Roma, significa que Roma iba a ser dividida. Por eso se representa con dos piernas divididas: Constantinopla y Alejandría, Europa y el Medio Oriente, que es Turquía y Roma. Entonces, después de esta división, Roma sigue gobernando. Dicen en mi tierra, es la misma gata pero revolcada. Simplemente del poder político, Roma se convierte en un poder religioso. Y es interesantísimo que este gobierno romano ha permanecido durante 2000 años con otra máscara, con la máscara religiosa mezclada con la política. Y durante casi 18 siglos, Roma
a través del Vaticano, gobernó a todos los reyes de Francia, de Alemania, de Austria, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Nadie se podía casar entre los príncipes y los reyes sin el permiso del Vaticano y del Papa. Durante 19 siglos amasaron fortunas interminables y contuvo y mantuvo este gobierno a través de la religión, hasta que establecieron una ley que decía en 1860: el que no crea que el Papa habla en el nombre de Dios es un hereje, porque lo que habla Roma es infalible. Entonces viene todo este transcurso hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos. Putin comienza a levantar Rusia, invade Ucrania. El mundo se pregunta por qué pasó un avión por Ucrania con 250 pasajeros. Soldados rusos lo derribaron, un avión comercial con 250 pasajeros, y nadie en el mundo dice pío, ni persecución a los terroristas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Europa? Que no hay nadie que detenga a Putin. La OTAN, la Organización de las Naciones del Tratado de Atlántico del Norte, fueron formadas precisamente en 1949 para proteger a las naciones europeas del comunismo. Y entonces nadie intervino, y entonces el mundo dijo: Estados Unidos ya no es el policía del mundo. Estados Unidos ha pasado a un segundo término, ya no puede continuar vigilando al mundo ni ser policía del mundo. Muy bien. A continuación de esto, Rusia se une con Irán, porque en Ezequiel capítulo 38, escrito hace 2575 años, la Biblia profetizó que antes de que viniera Cristo se iban a unir Magog y Gog, que es la tierra de los magogitas. Los magogitas vienen de los escitas, después vinieron todos los que comenzaron a formar todo lo que es el área actualmente de Rusia, y que se iban a unir con Irán, que aparece en la Biblia en Ezequiel 38, versículos 4 y 5, con el nombre de Persia. Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia. ¿Por qué? Porque en 1935 se le cambió el nombre de de Persia, a Irán. Y en 1979, cuando derrocaron al Shah, se le cambió el nombre a República Islámica de Irán. Entonces, qué interesante que estamos en el siglo XXI y por un lado del occidente tenemos ya a Rusia completamente controlando el Medio Oriente. Cuando Estados Unidos se dio cuenta que Siria, donde comenzó la guerra civil, iba a hacer explotar el mundo y que era increíble la crueldad del presidente Bashar Assad, Obama le dijo al presidente de Siria: si cruzas esta línea roja, vamos a intervenir. No intervino. Rusia avanzó más y estableció 42,000 soldados, más de 25 aviones de combate, y la única base naval que Rusia tiene, la tiene en Siria. Entonces Putin acabó. Obama subió ahora tu pariente Trump y le dijo: ¿sabes una cosa? Que no voy a sacar a Assad de Siria, porque tenemos la base naval y no nos conviene que Assad sea derrotado. Entonces, con el pretexto de atacar a ISIS y de sacar a ISIS del Medio Oriente, interviene Rusia, e Irán se une con Rusia y con Turquía la próxima semana, que aparece con el nombre de Togarma y de Gomer en el Antiguo Testamento, para poder controlar el Nuevo Oriente y proteger completamente el Medio Oriente, porque están dispuestos no solamente a acabar con ISIS, sino que Rusia e Irán puedan controlar el Medio Oriente. Esto es interesante porque cuando llegamos al libro del Apocalipsis nos encontramos que los acontecimientos geopolíticos que están delante de nosotros, y de los cuales la mayor parte de los cristianos están todavía viendo Famosas y Ricas y Colorina y las telenovelas tontas que pasan en las telenovelas, ya no hay nadie le interesa cultivarse ni leer libros. Se calcula que un latinoamericano al año lee un libro al año. En Europa leen 7 libros cada europeo al año. Latinoamérica es el país más inculto que existe en todos los continentes.
No nos interesa leer, no nos interesa enterarnos, nada más trabajar, ¿verdad? Comer, hacer dinero y la política y por aquí y por allá. Y no nos hemos estado cuenta que el mundo está ardiendo. El mundo está a punto de estallar. Es una olla hirviendo el Medio Oriente. Y el Apocalipsis, la culminación del programa de Dios, nos muestra en el capítulo 1, versículo 19, que Cristo le da un mensaje al apóstol Juan antes de morir. El apóstol Juan se encontraba exiliado por el emperador romano Domiciano en la isla que se llama Patmos. Si ustedes van a Grecia, entre Grecia y enfrente está la isla de Patmos, está el mar Egeo. Y hay tours, ¿verdad? Hay visitas a este lugar donde Juan estuvo exiliado, y ahí Juan fue sacado de su espíritu. Vamos a aclarar esto. La Biblia, damas y caballeros, es el único libro que nos dice cuáles son los elementos que forman o que constituyen al ser humano. Este fue el gran error del doctor Sigmund Freud, el famoso doctor vienés, padre de la psicología y del psicoanálisis, donde limitó al ser humano entre mente o psique y cuerpo. Y ahí fue donde se equivocó, porque comenzó a hipnotizar a enfermos, ¿verdad?, para tratar de meterlos al subconsciente, para sanarlos subconscientemente, regresarlos al consciente y tratar de sanarlos en un estado inconsciente. Cuando el doctor Freud ignoró completamente que la psique es parte del ser humano, ignoró la parte más espiritual. La Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos una psique o un alma y vivimos dentro de un cuerpo corruptible, cada día deteriorándose a través de un deterioro celular, porque desde que nacemos comenzamos ya a deteriorarnos por la primera y la segunda ley de la termodinámica, o la segunda ley que se llama la ley de la entropía, que todo tiene la tendencia al desgaste, a la oxidación, y que contradice a tu padrino Carlos Darwin. Es increíble que en el siglo XX la famosa postulación de Carlos Darwin de una selección natural, es que, damas y caballeros, cuando el ser humano no sabe de dónde venimos, y como la ciencia no nos los puede decir, porque para que sea científico, ¿qué cosa? Tiene que ser repetitivo. La ciencia observa, analiza, pero si no puede traerlo en un tubo de ensayo, o no lo puede observar, no se puede considerar científico. Entonces, para que alguien diga cómo comenzó el mundo, tiene que ser filosofías, hipótesis, teorías, pero son inventos nada más para tener una respuesta a los seres humanos. Y cuando decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Mi esposa y yo estuvimos en el Museo de Historia de Londres, en Inglaterra, y entras al Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra, y todo el primer piso dedicado a Carlos Darwin. ¡Increíble! Y te ponen ahí una calaverita que parece de Chita cuando era chiquita, y otro para el abuelo, y de ahí venimos todos nosotros. Increíble cuando la misma biología, doctores, sociólogos y genetistas que nos escuchan, la misma geología, la física y la genética contradicen científicamente que venimos de Chita, porque somos el producto de una evolución y que somos animales perfectamente bien ya perfeccionados. Increíble que la misma ciencia, desde que en 1954 el doctor Watson y Crick descubrieron el ADN y demostraron la formación del ácido desoxirribonucleico, que es imposible que el ADN de un chango sea igual al del hombre, el de un perro, el de un gato, el del mamut con el del camello, el de la jirafa con el del rinoceronte. La biología, los aminoácidos impiden la segunda ley de la termodinámica, que podamos venir de un proceso evolutivo. Pero ¿por qué se sigue enseñando? ¿Por qué lo siguen creyendo y lo asumida como una verdad? Esto es lo más trágico del ser humano, que es la irracionalidad más grande en la que Pablo escribió en Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Le adoraron mejor a la criatura, y le creyeron mejor a Freud, y le creyeron mejor a Darwin, y a Friedrich Nietzsche, y a Jean-Paul Sartre, y a Bertrand Russell, y a todos esos ateos del siglo XX que infectaron nuestras universidades. Y llegamos a un momento en el que basta, no hay ninguna filosofía o altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Ha caído el comunismo, ha caído el fascismo, ha caído el nazismo, se está deshaciendo la teoría de la evolución. Ya el 80% obra de los astrofísicos y de los sociólogos en Estados Unidos y de los psiquiatras están rechazando ya la evolución, pero la palabra de Dios permanece. Los siglos de los siglos pasarán, pero la palabra permanecerá. Juan se encuentra en Patmos, exiliado, cuando oye una voz. Voltea y ve a un ser con los ojos que parecían que fuego salía de sus ojos. El pelo lo tenía blanco como la nieve. Un cinturón de oro cubría todo el vestido de lino que traía como vestidura, y los pies de esta entidad eran como bronce refulgente. Y Juan se voltea de repente y cae desmayado al ver a este ser. Este ser se acerca por detrás y le dice en el versículo 17 del capítulo 1, cuando le vi caí como muerto a los pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, y esta frase, damas y caballeros, santos de Dios, recuérdala toda tu vida, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no la repita, no tengan miedo. No temas. El temor es el arma más grande de Satanás. El temor es el arma más grande del diablo contra los cristianos. El temor paraliza, el temor congela, el temor te impide, te arrincona y aborta o quiere abortar el plan de Dios para tu vida y te dice, de aquí ya no vas a salir, aquí te vas a quedar. Y es lo primero que Jesucristo le dice a Juan, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy el primero y yo soy el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno o del Hades. Y le dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En el versículo 19 se trata del bosquejo general de los 22 capítulos. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1. Escribe las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, que es la historia de las iglesias, que se aplica a todas las iglesias durante todos estos 2000 años en la que vivimos, como la época de la gracia o la dispensación de la gracia de Dios. Y escribe las cosas que han de ser después de estas, que comienzan en el capítulo 4 al capítulo 19 del Apocalipsis. El capítulo 20, el capítulo 21, y 22 ya se salen completamente y entramos a la eternidad. Entonces ahorita, por ejemplo, nos encontramos en estos 2000 periodo de tiempo que es la iglesia. La Biblia dice que el próximo evento profético es el arrebatamiento de la iglesia. Millones de seres humanos vamos a desaparecer en cualquier momento. Tal vez ahorita saliendo el desayuno en la noche, mañana, no hay día ni hora, pero vamos a desaparecer del mundo. El momento en que la iglesia salga de la tierra, tiene que cumplirse la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que se llama las 70 semanas de la profecía de Daniel. Se han cumplido esta profecía de Daniel 483 años, que inició con la reconstrucción del templo, primero del mes de Nisan, año 445 a.C., hasta el tiempo en que Cristo murió. De una forma impresionante, en Daniel es el único libro que profetiza cronológicamente el día en que Cristo tenía que morir. Y al cumplirse estos primeros 483 años, Jesús expiró en la cruz y subió al Padre para sentarse a la diestra del Padre junto a Él. Ahora, muy bien, en el momento en que se interrumpe el calendario, cuando los romanos entran y destruyen Jerusalén, Dios hace a un lado a Israel, con mucho cuidado,
Dios hace a un lado de Israel temporalmente. Nosotros no estamos ocupando el lugar de Israel. Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes. Entonces Dios hace a un lado a Israel, hace a un lado al Real Madrid y mete al Barcelona. Como un ejemplo futbolístico, ¿verdad? O sea, se van a la banca y tengo otro equipo que no son ustedes, que lo voy a meter a jugar por durante 2000 años. Y durante estos 2000 años ya no hay judío, ni hay griego, ni italiano, ni mexicano. El cuerpo de Cristo es bautizado por el Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión somos sellados, bautizados, regenerados y ungidos con el Espíritu Santo hasta el día de que resucitemos. Efesios 1, 13 y 14. Hasta el día de la resurrección vamos a tener al Espíritu Santo. Muy bien. Cuando la iglesia sea sacada, se inicia y el cumplimiento de los 7 años que faltan, y que fue una profecía dada no a la iglesia. Le dijo Daniel, el ángel de Daniel, Daniel 9, 24, 27, esto es para Jerusalén y para el pueblo judío, no para nosotros. Entonces sale la iglesia y Dios tiene, la iglesia ya no está en el mundo, que sellar a 144,000 judíos étnicos, 12,000 de cada tribu, para que ellos se encarguen en estos 7 años y al final con los 2 testigos de evangelizar con el evangelio eterno a los que quedan sobrevivientes en la gran tribulación. Entonces, después de que acabe la tribulación, bajamos nosotros con Jesucristo, porque las bodas del Cordero en Apocalipsis 19 son antes de que venga Cristo, demostrándonos que estamos ya en el cielo antes de que venga Cristo. Vamos a ser juzgados no por el pecado ya, sino por lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estamos en el cuerpo, por las recompensas, porque ya no podemos ser juzgados nunca más por el pecado. Cuando Jesús murió dijo, consumado es. Mis pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos en el cuerpo de Jesucristo. Dice Hebreos 10, por una ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay ninguna condenación, no hay ningún juicio, ninguna acusación contra el Hijo de Dios. Ya siendo Hijo de Dios, si tú pecas, Dios te disciplina, pero ya no nos puede castigar por el pecado, porque fue su Hijo el que sufrió la ira de Dios en la famosa propiciación, Romanos capítulo 3, para pagar por nuestros pecados. Por eso la salvación no se puede perder. Por más que puedan discutir y gritar y alegar y argumentar, la salvación es imposible que se pierda, porque no nos dio una salvación temporal. La salvación es eterna. Nuestros nombres ya están escritos y no pueden ser borrados. Como dice en Apocalipsis 3, si a los vencedores no les borraré el nombre. ¿Quiénes son los vencedores? 1 Juan 5, 4 y 5, los que hemos nacido de nuevo. Somos más que vencedores, porque la victoria es de Jesús, no es de nosotros. Entonces, una vez que viene Jesucristo, vienen 1000 años de reino de Jesucristo, y al acabar los 1000 años, Satanás, Apocalipsis 20, se revela, sale de su prisión, alborota un grupo de personas, la última rebelión contra Cristo, son destrozados, y después del milenio que sigue, Apocalipsis 21 y 22, la eternidad, cielos y tierra nueva, porque aún durante el milenio va a haber pecado. Durante el milenio va a haber reproducción, vamos a tener hijos, vamos a comer frutas, mangos, tlayudas, no sé qué más vayan a vender por ahí, ¿verdad? O a regalar. No va a haber nadie, ¿verdad? Y vamos a vivir casi 600, 800 años. El que quiera ponerse al brinco a los 203 años va a ser eliminado y va a ser muerto. Dios va a ser el que va a ser el juzgado, el juez ahí en Jerusalén. David va a ser el regente, corregente con Cristo del mundo entero para juzgar a los hombres durante el tiempo del milenio. Entonces veamos rápidamente en el capítulo 2 la historia de la iglesia en estos 2 años, y solamente escogí 2 ejemplos de 2 iglesias que considero las más importantes para que nosotros entendamos qué es el cristianismo. Dice el Apocalipsis 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo,
y pacientes, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí, imagínense que todo esto Cristo nos lo dijera, y nosotros, Señor, gracias, yo sabía que todo lo que he trabajado por ti, los folletos que he repartido y lo que he hecho, y soy celoso por la doctrina, y etcétera, etcétera, y por acá, gracias por reconocerme. Y esto es impresionante. Y entonces Cristo no acaba de decirle esto cuando le dice, pero ¿qué? Que has dejado tu primer amor. ¿Sabes una cosa? El cristianismo, claro que hay actividades, pero muchos cristianos creen que mientras más actividades tienen, más espirituales son. Y ¿saben una cosa? El cristianismo es básica y fundamentalmente una relación diaria, orgánica, viva, dinámica, con un hombre que a los 3 días se levantó de entre los muertos y vive entre nosotros. Si tú crees que el cristianismo es solamente ir a la iglesia y dar tus diezmos y pertenecer a la alabanza, o porque eres esto, porque eres aquello, te equivocas y puedes hacer muchas cosas. Yo me preguntaba hace algunos años, cuando estaba estudiando teología, ¿cómo puede Cristo decirle, oye, pero si has sufrido, has tenido paciencia? Y la respuesta es la siguiente, un misionero me lo dijo, es que Armando, también la carne es bien consagrada. La energía de la carne o la energía del espíritu, ¿en cuál estás viviendo? Y ese es el problema también con muchos pastores, ¿verdad? Cantan y bailan y piden el diezmo y esto y el otro, y creen que la iglesia, cortinas persas y traen cuadros de Rembrandt y de Van Gogh a la iglesia y alfombras de quién sabe cuántas cosas, y mientras más grande la iglesia ahorita, mientras más gente tengamos, más prósperos somos. ¡Mentiras! Esa no es la iglesia, aunque puede haber iglesias que sí sean de esta característica, pero si nos enfocamos a que es el crecimiento lo que nos da la espiritualidad, y si no crece nuestra iglesia, no tenemos éxito, nos hemos equivocado porque no hemos leído Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde a las iglesias chiquitas, a esos pastores que no tienen más que 15, 20, 30 ovejas, pero esas 15, 20 ovejas que han tenido, le han dedicado 15 años, 20 años a discipularlas. Y cuando se mueran, esas ovejas van a ganar a miles más. Y esos pastores recogerán el fruto, porque entendieron que nuestra misión es discipular, reproducirnos, hacer discípulos. Un pastor que no tiene más que un estudio a la semana o 2 estudios a la semana y no tiene 4 o 5 Timoteos, la iglesia no puede pasar de más de 500. Una iglesia de 500 necesita 2 o 3 pastores, por el amor de Dios. Si no, se convierte en un club. Y no es un club la iglesia. La iglesia necesita hombres por los cuales tenemos que orar, que paguen el precio del discipulado y que quieran servir a Dios, apasionados por la verdad. Porque tiene que haber una pasión que consuma nuestros corazones por las almas y por ustedes, las ovejas. Yo siempre les he dicho a mis pastores, me han preguntado, ¿cómo puede uno saber cuando uno es un pastor? Dije, es bien fácil saberlo. Fíjate cómo trata a las ovejas. Si las deja, que se acerquen a él. Si permite o ya entra con 5 o 6 guardaespaldas a la iglesia y nadie lo toca y no tiene tiempo para visitar, ni ir al hospital, ni nada, muchas cosas, ¿verdad? Cuando hacen una empresa de la iglesia, y la iglesia no es una empresa ni un partido político, porque no es por votación por lo que se elige un pastor tampoco. Nos hemos completamente desviado de lo que es la iglesia. Y Cristo le dice, ¿sabes una cosa? Todas estas cosas no te sirven si tú no entiendes que el más grande ejemplo de la iglesia es el matrimonio. Todos los ejemplos terrenales ilustran verdades espirituales. ¿Qué es el matrimonio? Me caso con una persona, somos 2 extraterrestres, completamente diferentes, mente, emociones, sentimientos, yo también. Comenzamos a unirnos los dos, somos discípulos de Cristo, porque el matrimonio es para discípulos.
Si los dos no son discípulos de Cristo, no puede funcionar el matrimonio. Y a través del tiempo, imagínense ustedes que pasan 5 años y yo le doy a mi esposo un Mercedes-Benz, le he comprado 3 bisones y 3 abrigos de piel, le he llenado de joyas, etcétera, etcétera. Y a los 5 años, mi esposa me invita a un café y me dice: Armando, te doy gracias por el carro que me has dado, las joyas que me has dado, el dinero que me has depositado en el banco, pero ¿sabes una cosa? Tenemos tú y yo 5 años que no tenemos compañerismo. Que no nos hablamos cara a cara, que no me das a conocerte quién eres, tus emociones, tus sentimientos, porque eres macho camacho. Y porque así somos los hombres, ¿verdad? Y si tú, yo no me casé para que me llegaras de cosas, me casé contigo para tener comunión contigo. Quiero conocerte, te desconozco quién eres. Llegamos a la cama, me brincas con el salto del tigre en la noche y te volteas para el otro lado. Y te vas a trabajar, si todo el día trabajas, qué bueno, todo el día trabajas, pero la vida es mucho más que el trabajo. La familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y cuando la familia la ponemos en segundo lugar, estamos equivocados en el ministerio, equivocados en la empresa, como médicos, como abogados, como pastores, como lo que tú quieras. La familia es el número 2 después de Dios. Y cuando yo conozco personas y hombres de empresas que se van a Acapulco, la Riviera Maya, y hasta allá se llevan su laptop y su iPhone. Y ahí están los nietos tan lindos en el agua, en lugar de que te abrietes y le digas: ahí va el tiburón, ahí va el tiburón, ahí va el tiburón. Con su laptop haciendo negocios todavía, porque se creen que son muy trabajadores. Son brutos. Las vacaciones es el tiempo más precioso que tenemos con los hijos, con los nietos. Es lo más maravilloso que existe en la vida que Dios nos ha dado. Pero creemos que es el trabajo. Y los hijos, miren, así se van, los nietos así se van. Y cuando nos damos cuenta, ya no tenemos tiempo para ellos. Dios es un Dios que quiere que entendamos qué es el cristianismo. Que entendamos y pongamos estas prioridades. Y el segundo caso es la iglesia de Pérgamo. Versículo 12, capítulo 2, escribe a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dirá esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, quieres hacer negocio de la iglesia. Quieres hacer negocio de la iglesia. Balaam fue un falso profeta en el Antiguo Testamento, Números capítulo 33, que se vendió a un rey para maldecir al pueblo de Dios. Yo hace algunos años me hablaban por teléfono, me reservo el nombre de una nación sudamericana. Queremos invitarlo a unas conferencias, ¿cuánto nos cobra? Le dije: ¿de qué están ustedes hablando? Sí, ¿cuánto nos cobra? ¿Pero de qué están ustedes hablando? Le dije: ¿cómo que cuánto les cobro? Sí, porque los pastores que hemos traído nos cobran $500 la noche. O nos dice que $10,000 y cuando acabe la campaña $10,000 otra vez, o grupos musicales. Y le dije: ¿saben una cosa? Les dije a los pastores: ustedes tienen la culpa, porque esos se llaman mercenarios del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos pide usted? Mire, pues le dije: vamos a orar, mi esposa y yo, y con los hijos que tenemos todavía en casa, y vamos a pedirle a Dios. Y si yo tengo la paz en mi vida de ir con ustedes, no voy a ir motivado porque es una iglesia grande, porque se van a vender mis materiales, porque me da una buena ofrenda. Voy a ir porque Dios me está mandando. No importa si es de 10 personas o de 500 personas. Y si ustedes me quieren dar una ofrenda, dénmela, lo que propuso en su corazón. Y si no me quieren dar, no me den nada, porque no dependo de ustedes, dependo de aquel que dijo: yo soy Yahweh Jireh, el Dios Todopoderoso, tu proveedor. La iglesia se está vendiendo. Y el comercio ha entrado. Y no hay nada de cosas, no hay mala cosa que hagan que hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de muchos ministros y muchos grupos musicales que no van a tu iglesia si tú nos garantizas $10,000, $20,000. Nunca los vuelvas a invitar. Es por fe por lo que vivimos. Tenemos que confiar en... Y Abraham salió, Hebreos capítulo 11, sin saber a dónde iba. Toda persona que dé el paso sin saber, pero sabiendo que es Dios, Dios te provee.
Porque es la forma en la que Dios se manifiesta, que Él es real, que Él está vivo. Yo me acuerdo al principio de mi ministerio cuántos eventos me invitaron. Este septiembre de este año cumplo 40 años de predicar este mensaje. Hace 40 años que comencé en 1977 el ministerio al cual Dios nos ha llamado, y durante más de 18 o 20 años fueron sufrimientos en la sierra como misionero. Me invitaban a campañas, tenía que empeñar mi reloj tiniendo en las casetas porque ni para la gasolina me daba. No, le dije a Dios, un misionero me dijo: gracias, Armando, por tu vida, y te quiero dar el consejo más grande que pueda darte: nunca, nunca te amargues contra nadie. Nunca te amargues contra los que te han hecho esto, contra los que no te pagaron, contra alguien que te hizo, que te maldijo. Nunca, porque el día que tú te amargues o guardes un rencor contra algo o contra alguien, Hebreos capítulo 12, 13, dejas de alcanzar la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos sostiene. La amargura es el veneno más grande para impedir que Dios siga trabajando en tu vida. Cuídate, perdona. ¿Que me violaron 10 veces? Perdónalo. Hay una predicadora que se llama Joyce Meyer. La violó su papá 15 años. 15 años a esta predicadora en Estados Unidos, Joyce Meyer. 15 años la violaron. Su padre. Y podría estar: ay, pues yo sí como soy, porque soy víctima de las circunstancias. Y como perrito, ¿verdad? Lamiéndose las heridas. Ahí me quiere. No, ella se pudo sobreponer y se pudo levantar. Y no tiene un rastro y predica contra eso. Eso ha edificado mucho a mi esposa también. Ha edificado muchas mujeres, porque puedes caer en esa amargura de falta de perdón o de vivir por lo que te hicieron, porque el sufriste ya pasó. Cada día es un día nuevo. No te fijes en la tormenta, es la oración la que hace que la tormenta desaparezca de tu vida. Pero cuando vivimos en ese estado de amargarnos por lo que nos hicieron, o no me hicieron, o no me dieron diezmo, o no me pagaron las cosas, estamos descalificados para la obra de Dios. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17. Maldito el hombre que cree que el hombre es su proveedor, o que estás esperando que los hombres suplan lo que solo Dios te puede suplir. Vivimos por fe. Y ya en el siglo XXI viene la apostasía. Ya no hay fe. Ahora tenemos, ¿verdad?, que si no lo vemos, no le entro. Si no me dan, no voy. Si no es grande, no acepto la invitación. Qué triste, qué triste, qué triste. Así tenía que acabar la iglesia. Así está profetizado que va a terminar. Pero siempre habrá un remanente fiel. Siempre en Tehuacán, en Puebla, en México, en Italia, en todo el mundo, siempre Dios tendrá un remanente de cristianos que tienen diario, se levantan a las 4 o 5 de la mañana a estar con la Biblia, en los salmos, en proverbios, en oración con el Señor, intercediendo por su esposa, por su matrimonio, por sus hijos. Que Señor, líbranos de tentación. Estamos rodeados los hombres como nunca de 17 millones de sitios de pornografía. 17 millones de sitios de pornografía que nuestros hijos tienen acceso a ellos con ese aparatito que se llama el iPhone. Estamos rodeados. Las tinieblas van a cubrir el mundo. Las campanas suenan del Apocalipsis y hay los cascos de los caballos del Apocalipsis. El Medio Oriente está hirviendo. Estados Unidos está ahorita a la deriva con un barco sin un capitán. En Sudamérica ya no hay gobiernos, ya no hay ningún gobierno que quiera experimentar. Todos han fracasado. Europa, una crisis económica impresionante, sobreviviendo Alemania nada más. Inglaterra saliéndose de la Unión Europea. La OTAN deshaciéndose, sin protección ya a los países que prometió darles la protección. En el Asia, este loco, ¿verdad?, Kim Jong, tratando de amenazar al mundo para atraer atención. Como es una nación chiquitita, tiene un complejo de inferioridad increíble. Entonces, él tiene que hacer algo para que el mundo atraiga la atención, y lo está logrando. Ahora él es el que encabeza los encabezados de los periódicos, y eso es lo que quiere, atraer la atención sobre su persona, la idolatría. Hombres amadores de sí mismos, según de Timoteo capítulo 3. Y damas y caballeros, en penúltimo lugar, tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, los sellos. Los sellos, comienza la tribulación con un caballo blanco, que es el anticristo, que va a entrar como entró Hitler, como entró un dictador allá en Venezuela hace algunos años, como populistas, Mesías, todo hombre que le prometa al pueblo solucionar
sus problemas, no confíes en él. Porque ningún hombre, a través de los 6,000 años que tenemos de historia, ningún sistema de gobierno es perfecto. El que no tome en cuenta el pecado y la naturaleza que tenemos con la cual nacimos, está engañando a los demás. Dice la Biblia que somos débiles. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. No somos indefensos, no tenemos más que a Jesús. Si hubiera otra cosa, otra religión, otro medio para sobrevivir en el mundo en el cual estamos viviendo, Dios lo hubiera provisto. Pero la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pues la sangre de Cristo, el antídoto, la única esperanza. Ni la autoestima, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sociología, ni la educación, ni mejorar la educación. No hay nada que cambie al ser humano más que la sangre del Hijo de Dios. Y hasta que no llegamos a esta convicción, no podemos ayudar a nadie, porque estamos dándoles panaceas, falsos curitas que no van a sanar la herida más grande, que es el espíritu separado de Dios, con el cual tú y yo nacimos desde el momento en que nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios. La humanidad ha hecho lo que ha hecho y Dios ha permitido que pase todas estas cosas para demostrarnos al final de que nunca las tinieblas pudieron prevalecer contra la luz. Y en los sellos tenemos el anticristo que va a entrar. Va a surgir del Medio Oriente el anticristo, porque en los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor, que había hierro mezclado con barro. Europa representa el hierro, el barro, el Medio Oriente. Se va a unir 5 naciones, escúcheme con cuidado, del Medio Oriente, con 5 naciones de Europa, y hasta que no oigamos en los periódicos y en los medios de comunicación que hay una unión de una confederación política, que se unieron 5 naciones del Medio Oriente con 5 naciones de Europa, por favor, ya no vean tanto internet ni YouTube de que el mundo no es redondo, que el mundo es plano, que las Torres Gemelas las derribó Bush, que el hombre no llegó a la luna. Bola de estupideces con las que están invadiendo todos los medios sociales y los cristianos. ¿Es cierto? Es increíble. ¿Es cierto que el rey Felipe es el anticristo? Hasta el pobre de Obama le dijeron que era el anticristo. Ahora dicen que Trump también es el anticristo, que el Papa es el anticristo. Son especulaciones tontas que Cristo viene en tal fecha. Por el amor de Dios, santos de Dios, tenemos la palabra más segura a la cual haríamos bien escuchar. Y atentos nuestros oídos a ella, en medio de tantas tinieblas que existen. Esta es la única ancla que podemos tener, que ha traspasado el velo y que podemos descansar en las promesas de Dios. Hasta que no oigamos que se juntan 5 naciones de Europa y 5 en Medio Oriente para garantizar el flujo del petróleo de Oriente a Occidente, no puede el anticristo surgir. Yo personalmente considero que el anticristo ya vive en el mundo. No sé en dónde, ya vive. En Daniel 7 se aparece con un cuerno pequeño y se explica que surge de entre esos 10 surge el anticristo. Va a derribar a 3 gobernantes. Él va a ser el octavo, de acuerdo a Apocalipsis 17. Y cuando el anticristo surja, tú y yo ya no estamos para ver. Gracias a Dios. Vienen las guerras. El segundo sello decía otro caballo bermejo, o sea, rojo, y vino la guerra. Inmediatamente después del anticristo viene la guerra, la persecución. Y el tercer sello, ven y ve una montaña que comienza a tener un caballo negro con una balanza en la mano. La comida ya no alcanza en el mundo. Y el cuarto sello, el caballo amarillo, y dice el versículo 8, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. En los primeros bombazos que comencemos a experimentar, más bien que algunos van a comenzar a experimentar, yo no sé tú, pero nosotros no vamos a estar aquí. Escuchen esto, una cuarta, imagínense esto, ¿cuántos millones de personas somos? 7.5 billones actualmente, de acuerdo al último almanaque mundial. De estos 7.5 billones de personas, la cuarta parte, estamos hablando aproximadamente de 2 billones de seres humanos que van a desaparecer. Yo, haciendo cálculos el otro día, matemáticas, comencé a preguntarme, desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, ¿cuántos habitantes lo poblamos?
aproximadamente 1.200.000 personas. O sea, en los primeros bombazos, todo el continente americano desaparece, incluido Tehuacán. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque de acuerdo a la Biblia, cuando venga Cristo, solo van a existir algunas naciones musulmanas de Europa y del Medio Oriente. Va a sobrevivir China, va a sobrevivir Irán, va a sobrevivir Rusia, va a sobrevivir el sur de Europa, de acuerdo a las profecías bíblicas. El continente americano desaparece, los otros 1.000 millones van a estar repartidos por todos lados. Así que si desaparece, ¿verdad?, Tehuacán y México y Sudamérica y Centroamérica, Estados Unidos, ¿verdad?, y surge Europa como la confederación política donde el anticristo va a gobernar el mundo antes de que Cristo venga, nosotros estamos preparados porque dice Jesús: yo te ayudo, tú no temas. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, confía en mí. Deleítate a sí mismo en el Señor, en su palabra todos los días, deleítate en ella. Oh Dios, te amo, Señor, cada vez quiero sentirte más de mi corazón. Gracias porque todos mis pecados han sido perdonados. Ya no puedes vivir con culpa de algo que hayas hecho en el pasado. Si tú pecaste, si tú adulteraste, si tú mataste, ten cuidado, porque el diablo viene a desenterrar lo que ya está bajo la sangre de Jesucristo. Hemos sido lavados y perdonados y santificados, dice 1 Corintios 6, y esto eran algunos. La iglesia somos puros ex adúlteros, ex fornicarios, ex borrachos, ex neuróticos, ex de todo, ex homosexuales, pero ya hemos sido santificados y lavados por el Espíritu de Dios. Y ¿sabes una cosa? Ten cuidado, porque lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Así que no hay nadie que te pueda apuntar el dedo para decirte: tú hiciste esto hace un mes o hace 2 meses. ¿Sabes una cosa? Pero he sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. Ya no hay condenación alguna. Tengamos cuidado, porque esas culpas del pasado nos impiden ser felices, nos impiden saber que Jeremías 29:11 dice: mis pensamientos para ti son de paz, para que tengas ya lo hiciste, ya la regaste, ya te perdoné, ahora enfréntate, vas a recoger la cosecha, creo que vas a recoger, pero con sufrimiento, pero hacer una cosa con alegría, con gozo, porque estoy contigo ya. Y sabes una cosa, te prometo que el fin va a ser mejor que cuando tú comenzaste. Lo mejor para nosotros está todavía por delante, pero tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y finalmente encontramos en Apocalipsis 13 el surgimiento del anticristo, en el versículo 11 el surgimiento de un líder religioso con el anticristo, increíble, y en el capítulo 17 la gran ramera, que es una mujer montada, vean esto, sobre una bestia. Más adelante el Espíritu Santo dice que la bestia es el anticristo y que la mujer es un sistema religioso que mora en una gran ciudad que está construida bajo 7 colinas. Qué interesante que cuando el anticristo comience su periodo, la religión lo esté controlando a él. ¿Y saben por qué? Porque dice en Apocalipsis 13 que no es el anticristo el que va a mandar marcar a la gente, sino el líder religioso que aparece con cuernos de cordero, vestido todo de blanco, como un ángel de luz. Él es el que va a controlar la economía, y él es, no el anticristo, el que va a mandar, léelo muy bien, el marcar el 666. Y esto es muy interesante porque el anticristo va a ser político. Esta religión lo va a ayudar a controlar la economía, y cuando ya esté controlada la economía y el mundo esté marcado, dice la Biblia en Apocalipsis 17, que entonces la bestia, el poder político, se deshace de la mujer, incendia Roma y queda el anticristo como el único Dios en Roma y en Babilonia. Y finalmente el capítulo 18 de Apocalipsis dice que viene la ciudad comercial que se va a formar en lo que es ahorita Irak. Escuchen esto, de acuerdo a la Biblia, Irak, la región geográfica de Irak, en Jeremías 51 y 52, 59, Apocalipsis 18, Zacarías capítulo 5, se va a convertir en el centro de la economía mundial. El mundo se dirige al comercio. En México,
El 65% en México de los profesionistas, muchachos que han acabado su carrera de licenciados, de abogados, de médicos, el 65% de los profesionistas en México no se dedican a su profesión, sino al comercio, a vender fruta, a vender ropa, a vender naranjas en el mercado, o de taxistas de Uber. Por las pocas oportunidades que ya hay en los países de trabajos. Nosotros tenemos una hija graduada en la mejor universidad de Estados Unidos con una beca que le dieron, pero la mejor universidad que hay en Texas. Cuando comenzó a pedir en Texas trabajo, ya con sus títulos y todo, pues el único sueldo, el más alto que le daban eran $2,000, 30,000 pesos para comenzar, que es muy poco ahí en Texas. Y en 3 o 4 años, si tú demuestras, te subimos a $500, con todos los honores y con todas las condecoraciones que le dieron. Graduada casi como si hubiera estado en Harvard o en Oxford. Ya no es Estados Unidos lo que conoces, lo que era antes, ahora también es quién es tu compadre. ¿A quién conoces? Las relaciones que tengas. Desgraciadamente, así es. Y por eso el mundo se encuentra como está. Ya no son los cultos los que tienen conceptos de ética y de códigos elevadísimos de moral, los que están al frente liderando diputados y cámaras de senadores y gobiernos. Ahora, ¿verdad? Son puros compadres el que bautizó a mi chaval. Y es el mundo en que nos encontramos, y así lo dice la Biblia. En Apocalipsis 18, escuchen esto. Dice en Apocalipsis 18 que en esta ciudad comercial va a haber tráfico de telas, de maderas, y acaba diciendo, y de almas humanas. ¿Saben una cosa? ¿Sabes cuál es ahorita el negocio más grande en el mundo? Llámese el narcotráfico, ya no son las drogas, son los órganos y el tráfico de mujeres, el tráfico humano. Increíble, ustedes no se imaginan. Nosotros tenemos contactos muy cercanos a personas que están involucradas dirigiendo, ¿verdad?, esto en las Naciones Unidas, porque necesitamos ver de la forma que tenemos que ayudar, pero es el problema más grande de las Naciones Unidas y del Instituto para la Jurisdicción Judicial en Bélgica y en Bruselas, acerca del tráfico humano de seres humanos. De la venta de órganos, secuestran niños, a los paisanos que cruzan la frontera, los desaparecen, mentiras que los traen en el desierto, lo están llevando a laboratorios clandestinos que les ofrecen cuidados con aire acondicionado, los matan, los asfixian como en los tiempos de los nazis, les sacan el hígado, les sacan el corazón, y es un mercado internacional impresionante de venderte en $150,000 los pulmones, el páncreas o el hígado de una persona sana. Y así lo dice la Biblia, el ser humano se deshumanizará. Ya no veremos a los seres humanos como seres humanos, sino como negocio. ¿Qué me vas a dar? Para contratarte. Tú no eres mi amigo porque somos amigos. No, no, no. Somos amigos porque tienes algo que darme. O yo tengo algo que darte. Por eso te acercas a mí. Y cuando hay eso, es cuando hemos perdido lo que la Biblia llama el compañerismo en la iglesia. Que estamos unidos por conveniencias y no porque nos amamos verdaderamente, por ser la misma familia de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Que el Dios de esperanza te llene de toda paz y gozo en el creer, para que seamos llenados por el Espíritu Santo, por su poder. Gracias, Señor, porque fuimos escogidos para salvación desde el principio, para ser santificados por tu Espíritu Santo, y nos llamaste por medio del Evangelio para alcanzar la gracia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque has confortado nuestros corazones.